Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, a ver, vayan conectándose, por favor, voy a ingresar de acá. Conéctense y le dan me gusta y compartir para que más gente pueda, a más gente le pueda llegar la notificación, ¿ok? Me voy a conectar de acá, vamos. Muy bien. Porfa, si le dan me gusta y compartir para que la notificación le llegue a más gente. Quiero ingresar por acá para luego leer sus mensajes, ¿sí? Perfecto, eso, conéctense. Vamos a ingresar por este otro lado. Ok. Ok, conéctense, muy bien. Conéctense y denle me gusta y compartir, porfa. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, para la gente que está de pasada, lo que vamos a hablar hoy, que de hecho venimos hablando de esto bastante tiempo, y es la teoría del desdoblamiento del tiempo, manifestar, entender esto del doble, ¿sí? Que para veces muchos creo que se confunden. Así que vamos a seguir tocando este tema, ¿ok? Saludos a México. Hola Diana desde Colombia. Qué bueno, Diana, me alegra mucho. Sí, se pueden ir al canal en YouTube. A veces no subo mucho material, sí, pero cada vez que hago talleres luego subo. Y estaba pensando que probablemente, a veces no subo los videos porque la verdad es que no tengo ese momento cómo grabar los videos, pero les voy a hacer, si no, unos audios. Estaba pensando hacer en formato, o sea, subirlos igual en el canal en YouTube para que puedan tener más información, ¿ok? La idea es esa, de que vayan entendiendo, pero sobre todo aplicando. Hola María Isabel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok. A ver, ¿cuántos de acá han escuchado acerca del doble? Vamos empezando ya con esto un poquito. O sea, yo creo que ya todos acá, por lo menos saben el tema de manifestación, ley de atracción, ley de asunción, pero es importante que entendamos esto de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Obviamente no es obligatorio para nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué hoy, si hay algo que estoy haciendo mucho es dar de estos talleres? Es justamente porque la importancia de poder entender esta parte científica y lógica ayuda mucho a que las manifestaciones o las actualizaciones, ¿sí? Se den no solamente más rápido, sino que se den con toda certeza, es decir, que tú tengas la seguridad de que las cosas se van a dar, ¿ok? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Frank, gracias. Así que vamos a hablar de este tema, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes ya saben, como les estaba preguntando, acerca del doble? Si conoces algo, por favor, sería bueno que me lo dejes en comentarios porque me gustaría mucho también responder algunas preguntas, porque ese es el objetivo al final, que podamos darnos cuenta, ¿sí? Que podamos darnos cuenta de qué podemos mejorar y realmente dónde corregir las cosas, ¿ok? A ver, perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a comenzar y hay más personas conectadas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina. Muy bien. A ver, para hacer como una introducción, ¿sí? Para la gente que no me conoce o que está de pasada por acá, mi nombre es Jimena, igual ya lo han visto en mi perfil, ¿ok? Y bueno, decidí empezar este perfil comentando un poco cómo es que yo hacía para manifestar. Pero hace un par de meses empecé con algunas afirmaciones que de hecho me han ayudado muchísimo a tener más claridad y entendimiento acerca de la conciencia, ¿ok? Una de las afirmaciones que hoy comparto mucho con la gente es: yo soy un receptor de la sabiduría divina, y eso te va a ayudar a que vayas entendiendo de verdad cuál es el objetivo de la divinidad o Dios para ti en tu vida. ¿Y por qué hoy quiero tocar este tema? ¿Sí? Y es porque muchas veces, hoy voy a explicar la parte científica y
o sea, toda esta demostración científica de que realmente nos da la certeza de que Dios existe. Y tú le puedes llamar como quieras, ¿ok? Porque normalmente Dios es más un tema religioso, pero en realidad tú le puedes llamar como quieras, pero estaríamos hablando de ese Dios que muchas veces hemos creído solamente por tal vez porque nos han inculcado que existe algo más superior que nosotros. Pero hoy con esta teoría del desdoblamiento del tiempo y el doble, este físico, Jean-Pierre Garnier Mallet, es un físico francés científico en mecánica de fluidos, ha podido demostrar desde el 1988, él ha podido demostrar con su teoría de que este ser existe. ¿Ok? Entonces, al existir ya no tiene que ser una creencia, es una certeza, ¿verdad? Y eso también te va a dar la seguridad de que las manifestaciones son reales. Ahora, como les decía, entendamos un poco de qué se trata. Esta teoría de este físico Jean-Pierre Garnier Mallet demuestra, ¿sí?, cómo es que nosotros vivimos en una realidad, la cual se llamaría presente, pero existen dos realidades adicionales que estaríamos viviendo en tres realidades al mismo tiempo, que sería pasado, presente y futuro. Pero no pasado como cuando, vamos a suponer, como cuando era niña, o futuro de aquí a unos años, ¿verdad? Porque la gente asocia pasado a algo que me pasó y futuro a lo que me va a suceder. No, son tres realidades que están sucediendo al mismo tiempo, pero que son realidades o espacios, como por ejemplo podría ser Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, tres espacios, tres realidades que pasan al mismo tiempo, en diferentes tiempos al mismo tiempo. Es decir, una realidad que es el futuro que está pasando a una velocidad más rápida que la nuestra, que por eso no la podemos percibir, y es decir, nos parece que no existe porque no la podemos ver, pero existe, ¿ok? Y una velocidad que está en el pasado, que es una velocidad más lenta, pero vuelvo a aclarar, no es un pasado como el que creemos, que es la vida que pasé. No, es un pasado como una realidad. Es decir, que en este pasado, ¿sí?, existen seres que en realidad ahí están los seres que son los que se habrían creado a imagen y semejanza del creador original. Y nosotros seríamos, por eso decimos el doble, ¿ok? Y este físico le pone el nombre de doble por un tema más científico y que no se confunda, o sea, no se confunda con técnicas ni dogmas, ¿ok? Entonces, nosotros seríamos como el desdoblado de este doble, que sería la imagen y semejanza del creador original, quien quiso experimentarse a sí mismo para poder tener más experiencia y poder expandirse, ¿ok? Y bueno, nosotros igual, cada vez que pensamos, cada vez que tú piensas, este físico lo que ha demostrado es que cada vez que tú tienes un pensamiento, o sea, cualquier cosa, cualquier pensamiento que tú tengas, que crees que tú tienes, porque la información te llega antes, pero que crees que tú tienes, crea una realidad de manera instantánea en el futuro. Pero ese futuro, entiéndase de nuevo, es una realidad, ¿sí?, como esta, es decir, así como tú de carne, hueso, bueno, allá son igual criaturas, no sabemos exactamente cómo, pero bueno, piensa o imagínate que tal vez es como nosotros, si te hace más fácil, pero simplemente piensa que es una realidad en la que también existen seres con cuerpo y o sea, con un cuerpo físico y también con un cuerpo energético. También el doble tiene su propio cuerpo físico y su cuerpo energético. Y el intercambio de información, según esta demostración científica que ha hecho este físico, es que todas las informaciones se hacen mediante los cuerpos energéticos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos algo, por ejemplo, ay, qué mal me va en la vida, esa realidad se crea de manera instantánea en esta otra realidad que sería el futuro, que ahí, por ejemplo, acá pasa un segundo y allá pasan millones de segundos, por lo cual ese ser tiene la información que nosotros le damos por nuestro pensamiento y lo que pasa es que ese ser experimenta todo eso, pero en múltiples posibilidades, por lo cual todas esas realidades que están en el futuro son realidades disponibles que yo voy a poder actualizar según lo que vaya aceptando como verdad en mi mente, ¿ok? O sea, según lo que yo vaya aceptando como verdad. Entonces, si una persona cada vez dice, ay, es que la vida es difícil, lo único que crea son futuros potenciales de ese tipo, por lo cual va a seguir actualizando lo mismo. Y es ahí donde él explica que a la ley de atracción, ley de asunción y muchas técnicas les falta mucha ciencia, justamente por esto que mucha gente no solamente no manifiesta, sino que al no entender la parte matemática y física, piensan que esto no es posible, por lo cual siguen jalando ese tipo de futuros y eso es lo que actualizan, ¿ok? Hola Nancy, ¿cómo estás?
Freddy dice, entonces la fe no sirve porque la fe es la certeza de lo que no se ve. De hecho, este físico que hace un poco de traducción, él es físico, ¿ok? Pero él ha hecho un poco de traducción de la Biblia, de que él asegura que mucha de la información de la Biblia está mal traducida, pero que inclusive en la Biblia nunca se hablaba de fe, se hablaba digno de fe, que es diferente. ¿Por qué? Porque eso era una certeza, es decir, no se quería tener fe, ¿ok? No es que eso se enseñaba, vamos a tener fe a ver si es verdad, no, se sabía que era verdad y se decía en la Biblia, o es lo que él asegura que ha encontrado en los escritos, que de hecho pueden ir a visitar su página web, que es desdoblamientodeltiempo.es, ¿ok? Pero él asegura justamente que, por ejemplo, en la Biblia se mencionaba digno de fe, como digno de que es verdad, porque se ha comprobado, ¿ok? Que es muy diferente a lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces no necesitamos fe para creer en Dios porque es una certeza. Entonces él da un ejemplo que me hace mucho sentido, porque él dice, si a mí me preguntan si 2 más 2 es 4, yo estoy seguro de que es 4, no estoy pensando, ya voy a creer que es 4, no, es 4. Para que sea 4 ha tenido que pasar mucha demostración científica que la gente normal no entiende, pero para demostrar que 2 más 2 es 4, pues se ha tenido que hacer unas fórmulas matemáticas que han podido constatar que 2 más 2 es 4, ¿ok? Y entonces él dice que justamente para poder encontrar todas estas fórmulas, o sea que es un montón de fórmulas, por cierto, ¿ok? Y que las explica, tiene 2 libros que si quieren son muy buenos, donde él explica toda esta su teoría, que es justamente la teoría, las aperturas temporales y el doble, ¿ok? Son 2 libros excelentes que si quieren lo pueden leer, pero lo que debemos entender es lo siguiente, que todo esto es una demostración científica, es decir, que todo está matemáticamente demostrado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la gran ventaja y beneficio de entender la información? Que cuando tú tienes la lógica, pues tú ya no estás peleando con tu cabeza diciendo será o no será, porque está la demostración científica, ¿ok? Por lo cual te hace sentido cómo funciona la información. Por ejemplo, cuando hablamos de ley de atracción o de alguna técnica de repetición, cualquier técnica, ¿sí?, que sirva para manifestar algo, lo que normalmente se hace es, voy a repetir tal cosa, me voy a concentrar, voy a pensar, voy a hacer y eso va a suceder. Entonces, mucha gente cree que esto podría ser y no, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando entendemos la teoría del desdoblamiento del tiempo? Primero, que está demostrado por una fórmula, ¿sí?, que el pensamiento inmediatamente, o sea, pero es instantáneo, él dice es instantáneo, ¿por qué? Por la diferencia de tiempos, ¿no? Entonces, que lo que nosotros pensamos en este momento crea una realidad de manera instantánea en el futuro, ¿no? Que es otra realidad. Por lo cual, en esa otra realidad que es el futuro, se viven múltiples millones de posibilidades de acuerdo a ese pensamiento. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, si yo digo, es que la cosa, el tema económico está complicado, ¿me entiendes? Es un pensamiento cancelado, ¿ok? Por lo cual está generando futuros disponibles de manera instantánea, los cuales van a poderse actualizar, ¿sí?, por cualquier persona. Es como tener archivos, que literalmente le explica cómo están seleccionados en 12 archivos, ¿sí?, y que por eso él puede dar un tiempo en los cuales la persona tiene que manifestar, y por eso explica el tema de su teoría, ¿ok? Entonces, cada vez que tú piensas algo, ese pensamiento se crea en una realidad diferente, ¿no? Ahora, ¿quién va a actualizar eso? Puede ser la misma persona, si eso es lo que todo el tiempo está pensando y le da validez a ese pensamiento que acepta como verdad, porque la información adicional nos llega antes, que es algo igual que te explico en un ratito. Pero ¿qué sucede? Que cualquier persona, vamos a suponer, alguien tuvo un mal día y ese momento se le ocurrió una idea o pensó que las cosas andan mal, por lo cual esa persona puede actualizar un futuro disponible que tú creaste y entonces eres responsable, ya sea bueno o malo. Por eso, él explica que tenemos que empezar a crear conciencia acerca de nuestros pensamientos, ¿ok? Una de las cosas que ha demostrado científicamente él y un científico más es que la información nos llega 0,5 segundos antes de que nosotros creamos que tenemos la información. Por ejemplo, si a alguien le van a pinchar, él dice 0,5 segundos antes le llega la información del dolor. Entonces le duele antes de que le pinchen y eso está demostrado. Nosotros no nos damos cuenta porque son segundos.
y entonces pensamos que son inclusive nuestros pensamientos. Él dice que nosotros no creamos pensamientos, solo decodificamos información. Por ejemplo, que si yo creo que estoy pensando en algo, en realidad estoy recibiendo información. ¿Cuándo es mi pensamiento? Cuando una vez que tengo esa información, yo realmente la acepto como mía y entonces yo genero un pensamiento, ahí creo un futuro, ¿ok? Y es ahí donde se hace mucho sentido que uno tenga estas conversaciones internas, porque parece que estarías hablando con alguien más, que esto es lo que dice que le pasaba a Einstein, ¿no? Él dice que estaba escribiendo una fórmula y que inmediatamente escribía la fórmula, él escribía una fórmula, le llegaba la respuesta. Y él mismo decía, cada vez que yo escribo una fórmula, me llega la respuesta de alguien que vive dentro de mí. Y él decía, alguien más vive dentro mío, porque cada vez que yo me pregunto algo, alguien me responde, ¿no? Y era demasiado rápido, por eso es que lo consideraban genio. Y él decía, no, hay alguien que me responde. Y él estaba seguro, claro que consideraban que él estaba realmente loco. Y él decía que el pensamiento era energía. Durante muchos años lucharon con esto que él creía de que el pensamiento era energía, pero al final se pudo demostrar con la teoría del desdoblamiento del tiempo, porque cuando tenemos un pensamiento, ¿sí?, que es desgaste, que en realidad es pérdida de energía, porque si tú piensas, pierdes energía, y lo que veían es que justamente la persona al pensar no perdía energía, por lo cual no validaban la fórmula de Einstein. Lo que sucede es que tú ni bien tienes un pensamiento, este pensamiento genera, ¿sí?, un futuro disponible de manera instantánea en otro tiempo que no percibimos porque está un tiempo mucho más veloz que el nuestro, por eso no lo percibimos, pero tenemos la síntesis de la información. Es como, por ejemplo, pienso o me pregunto algo, ¿dónde está mi llave? ¿Ok? Y en ese momento sucede en este futuro todo ese proceso de dónde está la llave, ¿ok? Y te llega la información de manera de síntesis, por lo cual no hay pérdida de energía. Esto se demostró científicamente, por lo cual el pensamiento crea de manera instantánea un futuro que cualquiera lo puede actualizar, ¿sí? A ver. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con cómo manifiesto, qué hago, por qué hago? Primero, entendamos una cosa, ¿ok? Este doble, que él le llama doble, repito, para evitar dogmas y obviamente caer en técnicas, este doble sería cuando Dios, el creador original o el gran yo soy, no importa cómo le llames, ¿ok? Él dijo, me voy a experimentar a mí mismo, pero para experimentarme a mí mismo, pues requiero varios, ¿no? O sea, porque vamos a suponer, él dijo, ¿cómo sería ser cantante, escritor, cocinero y un montón de cosas? Necesito varios. Entonces, lo que hace es que tiene estos seres que serían la imagen y semejanza del creador original, ¿ok? Pero para que estos también puedan poder hacer toda la experiencia, requerían por un intercambio de información 3 realidades, es decir, pasado, presente, futuro. En ese momento, lo que pasa es que toda la información pasa desde el presente al pasado y desde el presente hacia el futuro, ¿ok? Vamos a suponer el presente acá, pasado, futuro. Sin importar cómo lo entiendas en este momento, lo que pasa es que la información tiene que ir de un presente al pasado, volver al presente y luego ir al futuro, ¿ok? Y ahí estaría el círculo, o digo, el símbolo del infinito. Pero esto se entiende un poquito más cuando hay gráficos. Lo que es importante que entendamos es que todo lo que nosotros deseamos sí existe desde el momento que lo deseamos. Y es un futuro que lo podemos actualizar el momento que nosotros decidimos. Obviamente él explica los tiempos. ¿Por qué? Porque son 40 días en los que una realidad está disponible para nosotros, aunque se crea de manera instantánea en un futuro, y esto es porque justamente lo que se quiere es borrar lo que no sirva, porque quiero que se entienda. Él habla de esta teoría del desdoblamiento de los tiempos, ¿sí? Y lo que sucede es que este desdoblamiento dura aproximadamente 25.180 años, si no me equivoco, voy a revisar, ¿ok? Pero es este tiempo que en la Biblia llamarían el final de los tiempos. Para mucha gente que se confunde, el fin del mundo. Él dice que incluso ya estamos en el final de los tiempos, porque él ha podido demostrar los 7 sellos que hablan en el Apocalipsis. Él llama las 7 explosiones solares y esta ya ha ocurrido, por lo cual él dice que estamos en el final de los tiempos, ¿ok? Y entonces él
según sus cálculos, que él dice que no puede haber una fecha exacta porque esto varía mucho, entonces según sus cálculos podría ser el 2079, inclusive viendo que en algunos, que varias cosas se han adelantado, hablando de la atmósfera, la Tierra y todo esto, inclusive se podría adelantar unos 16 años, ¿ok? Por lo cual estaríamos hablando del final de los tiempos, pero que no es lo mismo que el fin del mundo como mucha gente cree, y tampoco que el apocalipsis tiene que ser trágico como mucha gente cree, porque apocalipsis en griego, que era el lenguaje en el cual muchos conocieron la Biblia originalmente, Apocalipsis simplemente es que se descubría toda la información, y esta información es toda la información que está archivada desde el inicio de los tiempos, es decir, desde hace 25,000 y tantos años hasta la fecha, ¿no? Por lo cual tenemos todos esos potenciales disponibles para actualizar, pero entiéndase que obviamente todos estos potenciales, también varios de ellos son malos. Ahora, todos hemos contribuido a lo que hoy existe en la humanidad, tanto bueno como malo, pero el objetivo es borrar todo aquello que hemos creado como malo, ¿no? Es decir, destructivo, y entender desde este punto de vista que tenemos que crear más conciencia en cuanto a nuestros pensamientos, porque él pone un ejemplo que espero te haga sentido, como a mí, sí, como creo que a varios les ha hecho en este último taller que hemos tenido, ¿ok? Que lo que sucede es que si nosotros, cada vez que tenemos un pensamiento, ¿sí? Esto crea en el futuro una realidad disponible de manera inmediata. Cada vez que ese futuro se actualiza, tú eres responsable de eso. Por ejemplo, si una persona, y él pone este ejemplo, si una persona dice, ay no, ojalá tal, te voy a matar o quisiera que tal se muera, y lo dice simplemente por decir, porque es un momento de rabia, y no importa, ese futuro se ha creado. Es decir, en este futuro esa realidad existe de múltiples formas. Es decir, la persona sí es un asesino simplemente porque ha creado esa posibilidad. No lo ve en su realidad, no lo vemos porque es como, claro, yo digo en este momento por bronca algo, pero eso crea una realidad de manera instantánea en ese futuro. Por lo cual, él dice, si luego la misma persona que dijo un día, ay no, ojalá se muera mi suegra o se muera tal persona por rabia, y luego se sienta a ver las noticias y ve que alguien asesinó a alguien, pues sienta ser responsable porque él ha sido parte de eso. Por lo cual, no solamente es que la vida que tiene es por mala suerte, porque la mala suerte no existe ni las coincidencias, sino que todo lo que le está pasando a la persona es simplemente por la misma persona, porque siempre está actualizando todo lo que la persona piensa. Ahora, él explica que si nosotros nos conectamos con este doble, que en realidad sería nuestro, dicho de otra manera, para varias técnicas, y ahí se vaya entendiendo, podría ser el Padre Celestial, podría ser, para otros sería el supraconsciente, ¿me entienden? Para otros sería el yo superior, pero no estamos hablando del creador original, estamos hablando de uno como ser, ¿verdad? Inclusive la mesa, el sillón, todos son seres y todos manejan la misma información, porque todo tiene un doble en todo. O sea, todo, hasta lo que menos te imagines, todo absolutamente tiene un doble. Se habla de esta partícula, ¿ok? Entonces, lo que se quiere entender con esta teoría es que justamente cuando empezamos a crear conciencia de nuestros pensamientos, pues queremos borrar todos los que hemos creado desde hace 25,000 y tantos años. Por lo cual, cuando una persona se pregunta, no entiendo, soy tan buena, ¿por qué me va tan mal? O no actualizo, no manifiesto lo que yo quiero en mi vida. Y es simplemente entender que la persona es la que está actualizando simplemente todo lo que ella crea en el futuro, pero también son los pensamientos. Entonces, si una persona dice, ay, no, lo que pasa es que la situación está difícil, pues eso, ¿sí? Tiene que coincidir, su realidad tiene que coincidir con el pensamiento que ella está actualizando. Por eso es que se dice que tenemos acceso a todo de manera instantánea. Mucha gente no ve el cambio en sus vidas porque en realidad sigue pensando igual, por lo cual sigue actualizando más de lo mismo, pero poco a poco su situación empeora. ¿Por qué? Porque al dar más fuerza a un potencial existente, la persona lo que está haciendo es como meterse la soga al cuello. No sé si me dejo entender en este sentido, ¿ok? Entonces, cuando creemos que realmente quiero mejorar mi vida, quiero de verdad quiero empezar a tener tal cosa, quiero tener dinero, tener tal, o sea, no importa el deseo que tú tengas,
tiene que venir acompañado de la dirección del doble, que sería tu Padre Celestial, tu yo superior. ¿Por qué? Porque toda esta información del futuro ha sido creada por millones de personas, o sea, existen millones y millones y millones de posibilidades que tú puedes actualizar y probablemente la que actualices no te corresponde, por lo cual puedes actualizar incluso lo que deseas, pero que eso tampoco te va a generar un futuro agradable, por más que tengas lo que deseas, ¿ok? A ver, vamos a ver algunas cosas. Dice, Maoli, quiero ser famosa y millonaria. ¿Cómo podría manifestar más rápido? A ver, Maoli, lo primero que te voy a explicar es que el objetivo de esto, de el deseo aquí, más que manifestar más rápido, la teoría del desdoblamiento del tiempo y el crear conciencia no tiene nada que ver con manifestar más rápido, aunque acá sí puedes saber en qué tiempo se va a manifestar, ¿ok? Lo que se quiere es crear conciencia. ¿Por qué? Porque la gente anda deseando todo, que no digo que está mal, porque al final por eso estamos aquí, porque queremos seguir creando, ¿ok? El tema es que la mayoría de nuestros deseos vienen ya de la desinformación que tenemos, ¿ok? Entonces, el objetivo de la teoría del desdoblamiento del tiempo es crear conciencia justamente en lo que pensamos y en lo que deseamos. Por ejemplo, el decir o el querer ser famoso y millonario obviamente no es malo, ¿sí? Pero mucha gente quiere ser millonario y famoso rápido como sea, ¿no? Y eso es actualizar del futuro, que el futuro, por cierto, al estar en una velocidad más veloz, ¿sí? Visto energéticamente, él explica que serían las tinieblas, lo que se explicaría en la Biblia. Entonces, cada vez que una persona simplemente está conectando con el mundo del deseo, lo único que está haciendo es conectar con las tinieblas. Por eso, en esta teoría, que es una ley demostrada, ¿sí? Lo que se enseña y lo que se explica es a conectar con el doble y que se le diga, o sea, uno puede decirle, esto es lo que quiero, este es mi deseo, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque si una persona no está haciendo la voluntad del Padre Celestial, que es el original, ¿ok? Entonces, obviamente, no conecta con él, por lo cual la persona puede manifestar. Sí, o sea, la persona puede manifestar la realidad que la persona quiera, ¿no? Sin el doble, lo que causa es un desequilibrio celular. ¿Por qué? Porque como es información que se intercambia, hay un desequilibrio celular que a la larga causa enfermedades. De hecho, el mismo físico explica que todo este intercambio de información celular que existe parasita el propio cuerpo, porque estamos diseñados para un cierto tipo de información, ¿ok? Entonces, por lo cual la persona empieza a estresarse y el estrés está comprobado inclusive en el área de medicina, que es el causante de la mayoría de las enfermedades que acaban incluso como cáncer y muchas enfermedades terribles para la misma persona. Entonces, lo que le pasa a la gente es que hoy está actualizando cosas que probablemente ni siquiera son para la persona. Ahora, entiéndase que ya el creador original, ¿sí? El creador original, que sería el indivisible, Dios, el yo, el gran yo soy, él no es pobre, él no tiene maldad. O sea, si realmente queremos conectar con la divinidad y con nuestro doble, que sería nuestro Padre Celestial, pues tenemos que entender que lo tenemos que hacer bajo su voluntad. Porque el otro día leí un mensaje y me decían que yo no le quiero pedir nada al doble, yo quiero que él haga lo que yo digo. Y no está entendiendo que estamos al revés, ¿ok? Nosotros somos las criaturas que estamos sirviendo de trampolín al doble. El doble es la imagen del creador original, por lo cual nosotros estamos aquí para servir al doble y no lo contrario, ¿ok? No él para servirnos a nosotros. De hecho, por eso se dice que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí yo le puedo poner obviamente en papel y decirle todo lo que deseo. Quiero viajar, quiero ser millonaria, quiero mi vida de tal forma, todo eso, y que de hecho está lindo pedirle. ¿Por qué? Porque él está para ayudarnos y para acelerar todo ese camino, pero siempre y cuando sea bajo su voluntad, porque cuando es bajo su voluntad, él encuentra los mejores futuros potenciales de manera que coincidan con la información que ya tenemos y que no lastimen a nadie, ¿ok? Y que ese futuro no vaya a generar en nosotros ningún futuro potencial negativo a la larga. Y ese es el verdadero objetivo. Además, entendiendo que cada uno de nosotros fue la imagen y semejanza del creador original, pero con un propósito. Es decir, él dijo, a ver, ¿cómo sería ser, vamos a suponer, cantante? ¿Cómo sería ser cocinero? Y me estoy solo poniendo ejemplos en este momento, estoy colocando solo ejemplos, pero cada uno tiene un talento totalmente diferente y único, ¿sí? El cual hemos olvidado.
y que sabíamos perfectamente hasta los 7 años, ¿no? Por lo cual ese es el verdadero objetivo para poder también conectar con esta divinidad y con el doble, el que nosotros empecemos más bien a preguntar cuál es mi verdadero propósito. Obviamente, el doble, ¿sí?, que es el Padre Celestial, puede actualizar las cosas mucho más rápido que nosotros y además de mejor forma, porque Él sabe qué es lo que nos conviene, ¿ok? Porque además que se lo estamos pidiendo al divino creador, al original y a nuestro Padre Celestial, por lo cual obviamente esto se va a lograr, ¿sí? Fer dice, se hace la pregunta y ya tiene la respuesta, solo venimos a actualizar en el plano físico. Sí, o sea, nosotros estaríamos como en el presente, ¿ok? Hay un pasado, un futuro, toda la información siempre va a venir del futuro, pero esta información tiene que estar dirigida por la divinidad. Por eso mucha gente cuando dice, bueno, a ver, solo pensá en lo que deseas y eso va a suceder. No sé si conocen estas técnicas, ¿no? Piensas en lo que deseas, te conectas, encarnas eso y te va a suceder. Sí, es verdad. Pero la pregunta es que tú estás yendo solo al mundo de los deseos, ¿ok? Por lo cual, probablemente que lo que vayas a manifestar te va a traer futuros potenciales negativos en tu vida. Que no es lo mismo que decir, claro, deseo tal cosa, te lo entrego y búscame, ¿sí?, la mejor forma de actualizar según tu voluntad. Por eso hay una gran diferencia, ¿no? Y por eso el modo de hacerlo con el doble Padre Celestial es cuando Él explica justamente cómo pasa el intercambio de información, que es en la noche cuando nos vamos a dormir. Tenemos este sueño paradoxal que dura aproximadamente entre 90 a 110 minutos y normalmente hacemos como 3 de estos durante el periodo de sueño que tenemos. ¿Okay? Entonces, en estos intercambios de información, la persona puede hacer millones de intercambios de información una vez que está conectada con el doble o Padre Celestial, ya que el doble, es decir, tu cuerpo energético al dormir se va a ir al cuerpo del doble, el del doble va a venir a ti y el doble al leer la información de tu cuerpo va a ir a buscarte la mejor solución según lo que ha leído en tu cuerpo, ¿ok? Esa es la manera de leer la información cuando hablamos desde el punto de vista científico, ¿sí? Porque la gente cree, ay, sí, es que repito 1000 veces y no pasa. No, lo que pasa es que tienes que programar tu cuerpo, el agua de tu cuerpo. No es que tengas que tomar agua, como a veces se malentiende y hay videos que dicen tienes que tomar agua. No es necesario tomar, el agua está en tu cuerpo. Simplemente tú te hablas a ti mismo, sabiendo que te estás dirigiendo a este Padre Celestial y al divino creador, ¿ok? Y le dices, le expones tu problema, ¿no? Por ejemplo, requiero tal cosa, esto y lo otro, todo eso que tú requieres, y le dices, y quiero que tú seas el que vaya y busque el mejor futuro posible para mí. Entonces, cuando en la noche nosotros dormimos, nuestro cuerpo energético sí o sí sale de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, para algunos esto es el viaje astral. Este cuerpo energético sale. Si tú has conectado con tu divinidad, pues tu cuerpo energético se va a ir al cuerpo del doble. Va a viajar a una velocidad más veloz, se va a ir al cuerpo del doble, el cuerpo energético del doble viene a ti, lee la información en tu cuerpo, él lee lo que necesitas y él va al futuro él. ¿Ok? Y busca el mejor futuro de la mejor forma y va a traer la información. Por lo cual tú te despiertas al día siguiente, vas a tener la información, él te puede estabilizar por 3 días y te puede actualizar ya una realidad mejor en tu vida durante 3 días, inclusive al día siguiente ya podrías tener una actualización, pero la mejor solución te la da en 40 días. ¿Por qué? Porque toda la información que existe está guardada en 12 archivos. ¿Sí? Son literalmente como 12 archivos. Él explica cómo funcionan los archivos desde la física, con números, ¿ok? Y él lo ha demostrado científicamente, pero toda esta información está archivada y son 12 archivos, por lo cual él hace una síntesis en cada archivo durante 3 días en su tiempo ralentizado, que es el tiempo del doble, y hace 3 días en cada archivo, por lo cual son 36 y hace 3 días de síntesis, es decir, en 3 días saca la mejor información de los 36 y te entrega la mejor información. Por eso es que puede tardar hasta 40 días, ¿ok? ¿Puede ser antes? Sí. Pero ya se sabe el tiempo exacto, no es tanto como hay cuando Dios quiera, no.
hay un tiempo. O sea, una persona puede saber exactamente cuándo va a poder actualizar un mejor futuro, pero lo que tiene que estar dispuesta es aceptar que la solución venga de esta divinidad. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo quiero tal cosa, tal vez el auto, ¿me entiendes? Pero no es lo mejor para mí, yo no lo voy a entender, pero él sabe que no es lo mejor para mí y probablemente me va a mandar otra cosa, que siempre lo que él hace es lo mejor para nosotros. Entonces, no es que él te va a dar menos de lo que tú pidas, siempre te da más, pero probablemente la gente ahí es donde dice, no, y es que yo no suelto el control porque yo quiero esto y esto y esto, por lo cual nunca conecta con el doble y siempre está conectando con el mundo de los deseos, donde lo único que hace es parasitarse más, ¿ok? ¿Cómo se conecta realmente con mi yo superior? Bueno, el conectar es mucho más sencillo todavía, porque la conexión simplemente es antes de dormir, antes de dormir, lo único que tienes que hacer es en tus palabras, te doy un ejemplo que es lo que yo hago, ¿ok? En tus palabras, incluso yo para que no me vence el sueño, alguna vez que tengo que explicarle muchas cosas a mi cuerpo, o sea, para que él venga a mí, lo que hago es me pongo de rodillas. Y la gente antes se ponía de rodillas no por un tema de adoración, era por un tema de que no les vence el sueño. Pero, y le explicas, ¿verdad? Tengo tal problema, no tengo trabajo, tal, lo que tú quieras, le explicas. Quiero que me resuelvas este problema de la mejor forma posible según tu voluntad. Te acuestas y lo único que tienes que cuidar es que tu último pensamiento, ¿sí? Sea entregarle a él y decirle que se haga tu voluntad y dormirte. Nada más, ¿ok? Absolutamente nada más. Mayol, interesante. Jime desde Bolivia. Hola, ¿cómo estás, tocaya? ¿Todo bien? Se hace la pregunta y ya se tiene por eso al dormir es bueno escuchar audios subliminales de lo que queremos. Al revés, Maoli. Eso sería lo contrario, no queremos escuchar ni audios subliminales, no queremos repetir, no queremos, ¿por qué? Porque lo único que vas a hacer es no conectar con tu doble, ¿ok? Lo que se quiere es simplemente decirle a él que queremos que se haga su voluntad, nada más. Nancy, no sé si lo voy a colocar en Facebook porque últimamente igual van borrando siempre. Cada vez que coloco algún taller en Facebook, lo que hacen es lo silencian, pero probablemente en YouTube sí, para que puedan volver a revisar, ¿ok? Maoli dice, ¿qué hay de los sueños que nos avisan cosas? Lo que pasa no es que los sueños te avisen cosas, ¿ok? Los sueños, lo único que, o sea, él explica cómo te puedes dar cuenta tú si has conectado inclusive con el doble, has sido donde el doble o has ido a las tinieblas, que sería el mundo de los deseos, ¿ok? Si por ejemplo tú te duermes y tienes un sueño lúcido donde tú te mueves, es porque has ido al mundo de los deseos, que es lo que no se quiere, ¿no? Cuando tú vas al mundo o a la realidad del doble, tú puedes escuchar cosas, pero no vas a poder moverte. Y eso pasa porque la velocidad de ese tiempo es diferente a la nuestra, por lo cual nuestro cuerpo energético no puede mover ese cuerpo, lo que es contrario a lo que pasa en esta otra velocidad. En esta otra velocidad la persona puede ir hasta volando, saltando, ¿ok? Entonces cuando tú vas al cuerpo del doble, ¿ok? Puedes escuchar o tal vez te acuerdas que lo más normal es que más bien no te acuerdas nada y que tienes un sueño totalmente reparador y te despiertas tranquilo, relajado, súper sereno, porque has dormido o has estado intercambiando información con tu Padre Celestial. Eso es lo que te da la certeza y la tranquilidad, ¿ok? Cuando tú vas a esta otra realidad que es el mundo de los deseos, que parece lindo, por eso es tan atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona puede hablar incluso con seres ahí, se encuentra con otros seres, puedes hacer cosas, volar, saltar, cosas. ¿Por qué? Porque la velocidad es diferente, por lo cual te permite moverte libremente, ¿ok? Es una cosa para que se den cuenta. Y la otra es que si ahí tú, por ejemplo, tienes algún mensaje, pues no es un mensaje que viene del Padre Celestial, para que te des cuenta, ¿me entiendes? Así que ahí es algo para que se vayan dando cuenta.
Erika, hola, Sole. Erika dice, vi a mi madre muerta que tenía un bebé, yo estaba ahí, lo vi y fue muy real y mi abuela... Ok, lo que pasa, Erika, es que este mundo, esta realidad del futuro es real, no es que parece, es real, pero es que fuiste a ese lugar, ¿ok? Entonces la idea es no ir, ¿por qué? Porque cuando uno va se parasita, simplemente. Diego, para conectar es necesaria la visualización, no para nada, no es necesario visualizar, ¿ok? Jaime, hola. Dice, al dormir le entregamos solo los problemas o también los deseos. Puedes entregarle también tus deseos, ¿ok? Pero siempre, mira, el día es para crear. O sea, lo que tenemos que entender es que esto es mucho más fácil todavía, porque tú en el día tienes todo para crear, porque no dejamos de pensar. Entonces, y de hecho, les vuelvo a repetir, la información nos llega 0,5 segundos antes. Cuando alguien, por ejemplo, está luchando dice, con su pensamiento, porque dice, "Ah, es que siempre me llegan pensamientos negativos". O sea, la información te está llegando de esta realidad del futuro, donde están los futuros potenciales negativos, donde existen estos seres que saben que nosotros existimos. El doble también sabe que existimos. Los únicos que no sabemos somos nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos te van a mandar información parasitaria. ¿Por qué? Porque ellos requieren vivir, ellos también están evolucionando. Recuerda que nuestros pensamientos les crean a ellos un presente. Por eso, ellos requieren que nosotros sigamos pensando para que ellos sigan evolucionando. Entonces, cada vez que te viene un pensamiento negativo, ¿ok? Entendamos que no es que te viene un pensamiento negativo, es una información, la cual uno puede aceptar o no. El momento que uno la acepta, pues la piensa, crea un futuro. Pero si me doy cuenta y estoy con una información negativa, pues solamente no la acepto y empiezo a decidir cómo quiero pensar, por lo cual en el día puedo ir creando, ¿sí? Todo eso que quiero en mi vida. Por ejemplo, te puedes ver viajando, ganando millones, siendo lo que me decía, ¿no? Siendo famosa y todo eso. Ya lo haces en el día. Y en la noche tú le dices, actualiza para mí el mejor futuro posible que haya creado. Y entonces él obviamente le interesa mucho que tú estés bien al doble. ¿Por qué? Porque para el doble, todo lo que tú elijas va a ser también su presente. Entiéndase esto, él vive en una realidad que necesita tu información. Todo lo que nosotros elegimos pensar y vivir también le está creando su realidad. Es lo que él va a vivir, por lo cual a él también le interesa que vivamos bien, ¿ok? Pero él quiere que, obviamente, las mejores informaciones. Maoli, qué bueno que te interese, ¿ok? Perfecto, qué bueno. Aquí me sale Dick Way, pero me alegra que te interese la información. Nancy, el Padre Nuestro dice según tu voluntad. Sí, porque la única forma en la que una persona no conecta con la divinidad y con su Padre Celestial es cuando tú quieres hacer tu voluntad. Por eso mucha gente dice, lo que pasa es que yo hago la técnica, que repito, no es técnica, es una ley, ¿ok? No necesitamos técnica, porque en la noche, cada vez que nos vamos a dormir, sí o sí nuestro cuerpo energético sale de nuestro cuerpo. Lo que tenemos que entender es que esto pasa sí o sí, es una ley física, solamente que al dormir ya no tenemos control, por lo cual lo que quiero es dirigir dónde va a ir mi cuerpo energético para yo tener las mejores informaciones, por lo cual voy a empezar a tener una mejor vida y actualizar mejores futuros, ¿ok? Pero ¿qué es lo que necesito entender? Que mucha gente dice, no, lo que pasa es que yo le entrego al doble y no tengo respuesta. La única forma en la que el doble, el Padre Celestial y la divinidad no te pueden hacer caso es cuando tú le quieres ordenar. Es decir, si yo le digo, lo que pasa es que quiero tal cosa, tal cosa, tal cosa y que me lo traigas, tráemelo, gracias. Él no puede porque él no está para servirnos, es lo contrario. Entonces, si yo le pido algo, le quiero pedir con humildad, es decir, deseo esto, deseo vivir estas experiencias, pero que todo se haga según tu voluntad, es la única forma en la que él tiene de poder el escoger lo mejor para nosotros. Y la otra es miedo y duda. Entonces son las tres cosas que hacen que una persona no pueda
tener el resultado que espera cuando conecta con la divinidad. Y entonces, si tú no conectas en la noche con la divinidad, sí o sí estás conectando con el mundo de los deseos, que parece lindo y es atractivo. Recuerden que el mundo de las tinieblas es atractivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí están todos los deseos. Por eso cuando alguien, y de hecho les digo con toda experiencia, porque yo mucho tiempo he practicado igual la ley de atracción, ley de asunción, y es muy atractivo porque tú dices, bueno, tú te duermes en la noche y duermes pensando en tu deseo, lo único que estás haciendo es ir al mundo de los deseos. Y sí vas a actualizar tu deseo, el tema es que te vuelves parasitado. ¿Por qué? Porque toda la información que tú recibes no viene supervisada, por así decirlo, ¿sí? De nuestro Padre Celestial y Divinidad, por lo cual esa información tal vez no te vaya a traer futuros increíbles. Y cuando sí viene de Él, no solamente se abren los caminos de una manera impresionante, sino que las cosas se empiezan a resolver y se mueven cosas, pero que de verdad son divinas, ¿ok? Diego dice, pero si el yo superior no tiene que venir a nosotros, es parte de nuestro ADN. Diego, mira, científicamente tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos un cuerpo físico que tiene un ADN, ¿ok? Y tenemos un cuerpo energético. Estás hablando de este ADN, ¿ok? Pero el doble vive en otra realidad. Y tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo energético, que creo que ahí los físicos todavía no han ido a leer el ADN, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es eso. Y él sí viene, porque nosotros lo que hacemos es un intercambio de información. Y esto no solamente está comprobado por la física, y no estoy hablando de solo física cuántica, estoy hablando por la física y matemática, cuando hablamos de partículas, ¿sí? Que las partículas también se dividen, ¿no? Y por eso es que se dice que cada partícula dividida con su doble, las dos tienen que tener la misma información para ser coherentes, ¿ok? Entonces a eso se refiere. Josal, no voy a responder tu pregunta porque estoy hablando de un tema que realmente le interesa a la gente, ¿ok? Carlos Muñoz, yo he tenido sueños que más o menos se acercan a lo que pasa después. ¿Tiene algo que ver? Es que en realidad pasa esto. Cuando tú sueñas algo, cuando nosotros soñamos, vamos a dos direcciones, ya sea al cuerpo energético del doble o ya sea al mundo de los deseos. En el mundo de los deseos, no necesariamente encontramos solo los deseos, ¿me entiendes? Están todas las realidades y todas las posibilidades de todo de todo el mundo de más de 25,000 años, donde vas a encontrar cosas que probablemente te agraden y no te agraden. Y entonces uno puede ver información en esos sueños que luego cuando despierta le van a suceder, pero eso es porque ha actualizado, no porque tenía que pasar. ¿Ok? Sino porque la persona va a ese sueño y lo que hace es se trae la información de lo que ha vivido, porque eso es lo que está haciendo, y simplemente actualiza eso en su vida. Pero eso no es que tenía que pasar porque lo viste en tu sueño. ¿Me entienden? ¿Se oye interesante? Sí, estamos hablando justamente de la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿ok? Que es para conectar con la divinidad, el doble. Fabián, anoche soñé con mi ex esposa que le pegaban y ya no alcancé a llegar a defenderla. Significa, sí, por eso, vuelvo a repetir. Acá no estoy queriendo explicar el significado de los sueños. Entiéndase esto, por favor, ¿ok? Porque nos estamos desviando del tema. Cuando la persona, sí, cuando hablamos de sueños, no estoy hablando del significado del sueño, estoy hablando de la importancia del sueño, de cuando nuestro cuerpo energético y cuando estamos durmiendo en el sueño, es decir, ¿dónde va nuestro cuerpo energético? Cuando nuestro cuerpo energético no va hacia nuestro Padre Celestial o doble, ¿sí? Científicamente llamado así por el físico Jean-Pierre Garnier Mallet, va a este otro futuro sin la supervisión, es decir, vamos nosotros, ¿no? Y obviamente ahí estamos expuestos a todo tipo de información. ¿Por qué? Porque el que veas a tu esposa que le están pegando es una realidad que se creó.
¿ok? Se creó en algún momento y esa realidad está disponible para millones de personas hoy, como que vemos, ¿no? Que existe mucha violencia y la gente sigue haciendo campañas contra la violencia y no saben que lo único que hacen es crear más de lo mismo. Entonces, lo que sucede es que simplemente te estás parasitando. Por eso es tan importante entender la información, ¿ok? ¿Qué pasa si trabajo de noche o simplemente tengo insomnio? Si trabajas de noche, son 20 días que el cuerpo se acomoda para que el sueño paradoxal se pueda hacer de día. Es un cambio en el cuerpo que sucede por un reloj biológico que tenemos. Pero si tienes insomnio, es justamente porque lo que estás es parasitado. ¿Ok? Entonces todo el tiempo estás actualizando información del futuro. Por eso la gente tiene estrés, insomnio, depresión. Y entonces justamente el hacer la conexión lo que hace es solucionar esas cosas. Nancy, ejemplo, por favor, quiero ser docente, hágase tu voluntad, que sea beneficioso para mí. Nancy, te voy a poner un ejemplo, pero lo que tienen que entender es que esta comunicación con su Padre Celestial es que es personal, ¿ok? Tienen que entender que es como que están hablando con alguien de mucha confianza. Así como me preguntas a mí, pregúntaselo a él, pero de todas maneras te pongo un ejemplo. Lo único que tienes que hacer antes de dormir es, tienes que hablar con él, pero con la intención de que esa información se quede en tu cuerpo y en el agua de tu cuerpo. Por ejemplo, quieres ser docente, entonces podrías decir, eh, Dios o yo soy, como tú le digas, divino creador, que estamos hablando ahí del original, del único, del indivisible, ¿ok? Divino creador, estoy refiriendo a Dios ahí. El otro, Padre Celestial, porque así estás alineada, ¿ok? Entonces es Dios, tu Padre Celestial, tú, que serían los tres en uno, ¿ok? Entonces, ¿qué le dices? Divino Creador, Padre Celestial. No tengo trabajo, o si tienes, no sé, le explicas, ¿me entiendes? Necesito este trabajo, quiero este trabajo. Aquí por si acaso no hay que decir no tengo, no puedo, no, acá más bien hay que exponerle el problema. ¿Por qué? Porque lo que quiere es resolverlo. No es acá si hablo en positivo me va a ir mal, no, no funciona así, ¿ok? Entonces le tienes que explicar qué es lo que sientes. Siento que, no sé, me siento mal, sí, porque no tengo el trabajo, no desde el victimismo, solo dile cómo te sientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo te sientes? Y yo quiero ser docente en la universidad. Si esto está en tu voluntad, muéstrame, por favor. Y si no, muéstrame el mejor futuro posible para mí, te lo entrego. Gracias, ¿ok? Y luego ya te vas a dormir. Lo que hay que cuidar es que no haya ningún pensamiento después. Nada más, ¿ok? Entonces, y si no puedes dormir, que no pasa, porque cuando uno está conectándose con la divinidad, viene el sueño muy rápido. Y eso es algo también que ayuda bastante, ¿ok? Pao, me alegra mucho que te sirva, Pao, ¿sí? Maoli, ¿qué hay de las afirmaciones cuánticas? Todas las afirmaciones mueven energía, pero las afirmaciones tienen que estar dirigidas, ¿sí? Yo manejo una dieta mental que siempre les sugiero, sobre todo ahora en el último taller que hemos tenido presencial, lo que he hecho es explicarles realmente el porqué de las afirmaciones, pero no son afirmaciones de yo soy millonaria, yo soy rica, o sea, sí va con los deseos que la persona tiene, pero sobre todo tienen que estar dirigidas a la divinidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy un receptor de tu sabiduría divina. Eh, las puertas del cielo se abren por tu voluntad hacia mí, me llueven todas tus bendiciones y o sea, todo eso que esté dirigido. Las afirmaciones siempre son cuánticas, porque entiéndase el concepto cuántico, lo único que, o sea, la palabra cuántica viene de energía, que son pequeñas energías, por eso era quantum. De ahí o sea, de ahí empezó todo el tema de la física cuántica, mecánica cuántica, ¿ok? Pero todas las afirmaciones son cuánticas porque todo mueve energía, ¿sí? Susana, tenemos un único doble cuántico. Primero no es doble cuántico, ¿ok? Simplemente entendamos esto. Él le puso el nombre de doble por un tema de evitar confusiones con técnicas y dogmas, pero no es un doble. Él es la imagen y semejanza del creador original de Dios. O sea, así que no es que tengamos uno, o sea, él es la imagen y semejanza. Nosotros somos las criaturas que le estamos sirviendo de trampolín.
que solamente tenemos poder en Él. O muchas veces tenemos poder en el futuro, que ahí el poder viene de otros seres, ¿no? ¿Ok? Noli, nadie, o sea, no es necesario que nadie se acuerde de los sueños. Entiéndase otra vez, no estamos hablando del sueño, de los sueños como tal. Estoy hablando de cómo se hace el intercambio de información, ¿ok? Es más, si alguien no se acuerda del sueño, está genial, porque no es mediante el sueño necesariamente que te habla, es información que luego queda en tu cuerpo y en tus células y en el agua de tu cuerpo, por lo cual al día siguiente la persona tiene la información. No es en el sueño, no es que te tenga que hablar en el sueño, ¿ok? Nancy, imagino el mar y me duermo fácil. No necesitas imaginarte nada, porque si te imaginas otra vez tu pensamiento te saca. No necesitas imaginarte, simplemente después de hacer la oración y entregarle a la voluntad del Padre, simplemente duérmanse, ¿ok? Y si les cuesta mucho dormir, pues tengan un pensamiento benevolente. El pensamiento benevolente es que tú desees lo mismo que tú quieres para ti, para otro. Así que piensa en otro, o sea, piensa, no digas, piensa de verdad, piensa algo bueno para otro. Eso es un pensamiento benevolente. Ángeles, ¿se le puede pedir fe al doble divino? Es que no necesitas fe. Lo que pasa es que la existencia de Dios es certeza, no es creencia. Entonces la fe no sirve, ¿sí? Porque la fe lo único que ha hecho, como el mismo físico dice, lo único que ha hecho la fe es alejarnos de algo que se sabía que era científico. O sea, uno no necesita fe para creer que 2 más 2 es 4. Lo que necesita es la información. Y eso es lo que falta. Por eso mucha gente le cuesta manifestar, porque primero no cree que realmente se pueda manifestar. Entonces está haciendo primero porque a ver si funciona. Y si a ver si funciona es una posibilidad y normalmente vas a actualizar la posibilidad en la que te va a convencer, en la que a ver que esto no era verdad, ¿me entiendes? Entonces no se requiere fe, se requiere información. ¿Por qué necesitamos la lógica para manifestar o actualizar? Porque justamente esto es algo real. No necesitamos fe para creer que, otra vez te repito, 2 más 2 es 4. Necesitamos certeza. Y Dios es certeza. Dios, la divinidad, es certeza. ¿Ok? Marisabel, ¿cómo sé si tengo la información? Porque al día siguiente, después de conectar con tu divinidad, despiertas de manera relajada, tranquila y sabes que todo está bien. Simplemente es eso, ¿ok? Muy bien, espero que les haya servido mucho este taller. Lo que pueden hacer es váyanse al link de mi bio, súmense a mi canal gratuito de Telegram, porque ahí les voy colocando siempre, cada vez que doy algún taller, ¿sí? Y también se pueden ir al canal en YouTube, lo voy a volver a subir este taller, que siempre subo más talleres, ¿ok? Y también les invito para varias personas que me pidieron que haga el taller virtual, porque hice presencial, para la gente que se quiera sumar al taller virtual, va a ser, si no me equivoco, este 11 de octubre, así que pueden irse al link de mi bio para la gente que quiera inscribirse. En este taller virtual lo que trato de explicar es toda esta parte científica para que se te haga más lógico, entender el por qué estamos aquí, ¿sí? Porque tenemos que entender primero que estamos al servicio de nuestro Padre Celestial. Podemos tener y actualizar una vida maravillosa, sí, pero en su voluntad es más fácil y vamos a tener cosas más gloriosas, ¿ok? O sea, cosas más gloriosas, perdón. Así que si realmente te interesa, puedes aprovechar. Ve al link de mi bio, súmense al canal gratuito de Telegram que tengo, váyanse al canal en YouTube, que está nuevecito, así que les pido que se vayan porque normalmente la gente siempre quiere más las cosas rápidas, buscar todo rápido, y esto es rápido, es rapidísimo. ¿Por qué? Porque aquí no tienes que pensar, ay, cuando Dios quiera. No, acá sabemos el tiempo en el que se va a manifestar, ¿sí? Son hasta 40 días que se va a actualizar esa realidad, mejorada de lo que tú habías pensado. Y va a ser de acuerdo a la voluntad divina. Así que vale la pena. Y si quieres participar en este taller virtual, va a ser martes 11 de octubre, va a ser el único taller virtual que voy a dar
con referencia a la teoría del desdoblamiento del tiempo. Para el exterior va a estar $30 y para Bolivia 200 bolivianos. Así que si se quieren sumar, váyanse al link de mi bio. Pero también les voy a dejar el número de celular por si quieren, porque las inscripciones van a ser solo hasta este 5 de octubre, ¿ok? A ver, les dicto el número porque ni yo misma me acuerdo. Les dicto. Si alguien quiere anotar el número, más 591 68 51 4 555, ¿ok? Recuerden que el objetivo de este taller es entender la parte lógica de la teoría del desdoblamiento del tiempo, entender los tiempos como pasado, presente, futuro, como realidades, no como tu experiencia pasada. Y esto es algo que realmente estoy muy comprometida a hacer porque hay muchas técnicas. Por ejemplo, sana tu pasado y la gente se va hasta cuando nació, antes de su mamá, de su abuela, y lo único que estamos haciendo es con eso crear más futuros potenciales negativos, ¿ok? Porque lo que pasó en tu vida ya está. Eso también fue una consecuencia de una actualización que tuviste. Y el entendimiento de esta ley no solamente te va a crear conciencia en cuanto a tus pensamientos, realmente vas a empezar a pensar tan diferente que eso es lo que vas a empezar a ver en tu vida, ¿ok? Pero también a crear conciencia. Por ejemplo, hablé de algo muy importante en el taller presencial y es que los niños, ¿sí? Hasta los 7 años tienen al doble a su lado. ¿Para qué? Para que él borre los futuros peligrosos que crean, porque todos estamos creando todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos creando? Cada vez que una persona dice, ay, mi situación está difícil, está creando más pobreza en el mundo. Y esa es su responsabilidad, es corresponsable, por lo cual luego se pregunta, ¿por qué me irá tan mal? Porque se sigue preguntando lo mismo, por lo cual sigue creando eso. Y al ser un potencial disponible para todos, cada vez que alguien lo utiliza, la misma persona está recibiendo el resultado. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a crear conciencia acerca de lo que nos decimos, de lo que pensamos. Y los niños, que es lo que hablaba ese día, los niños también piensan, por lo cual ellos están creando futuros potenciales negativos. El único beneficio, sí, es que el doble vive con los niños hasta sus 7 años, es decir, él va borrando cada pensamiento que crea un futuro negativo para que el niño tenga la posibilidad, sí, de no actualizar eso para su futuro, pero una vez que cumple 7 años, el doble ya no está. Por eso es que hay culturas todavía actuales que a los 7 años les enseñan la iniciación, es decir, les enseñan la importancia de sus pensamientos. Hoy en día eso no se enseña y realmente deberíamos tomar conciencia. ¿Por qué? Porque un niño de 7 años puede ver simplemente una película de terror o jugar con el celular o ver las redes sociales, ver algo y simplemente crear un futuro potencial, y lo está creando para él y también para su familia y para el mundo, por lo cual ya tiene responsabilidad. Entonces, entender cómo funciona no solamente hace que podamos tener esa vida que queremos o que queremos mejorar, sino que realmente podemos cambiar y tener un mejor final de los tiempos, porque realmente está llegando. ¿Okay? Y el final de los tiempos no tiene que ser trágico como muchos lo promueven. Simplemente una persona, una sola persona que empiece a pensar diferente para la humanidad, para la Tierra, puede empezar a cambiar eso desde donde está. Es decir, empezar a pensar en que tenemos una Tierra abundante, una humanidad en paz, tenemos futuros o tenemos una vida maravillosa. Eso crea una vida diferente y eso crea potenciales que cualquiera lo puede actualizar. Pero si siempre estamos pensando en que me falta dinero, en la violencia, en que maltrato a los animales, lo único que se está haciendo es generar más de eso y potenciar más esos futuros que se ve que se están actualizando. Por eso te invito que de verdad te comprometas a ser consciente de tus pensamientos, porque cada uno de nosotros podemos mejorar primero nosotros, nuestra vida, pero también podemos mejorar la vida del resto, ¿ok? Así que para la gente que quiera, puede sumarse y nos vemos. Súmense al canal gratuito en Telegram para que también podamos estar conectados. Ahí siempre les mando mensajes para avisarles qué días me conecto y todo eso, ¿ok? Saludos, que estén bien, bye bye.